Hola, ¿cómo están? Bueno, partimos con la segunda reunión telemática no COVID. En este caso vamos a tomar un tema epigráfico, un tema de medicina materno-fetal, que es bastante específico. Bastante específico. Bastante específico. Ay. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bueno, partimos entonces, por favor silencien los micrófonos. Partimos entonces con el tema mielodisplasia en síndrome de Down. Bueno, en este tema de síndrome de Down hemos trabajado bastantes años. Acá hay una foto de la ciudad de Sevilla, que según muchos, y yo lo comparto, es la ciudad más bonita del mundo. Aparte de toda su monumentalidad, la gente es muy simpática, alegre y te hacen sentir como si estuvieras en tu propia casa. Esa es la Giralda, una torre que tiene 104 metros de altura, que fue durante siglos la tercera edificio en altura más alto del mundo. Bueno, en 1988 hicimos un trabajo de síndrome de Down, aspectos obstétricos, de la revista chilena de Obstetricia y Ginecología, y 30 años después, como ha pasado el tiempo, el año pasado presentamos en el Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medicine este artículo sobre Doppler en síndrome de Down. Los micrófonos silenciar, por favor. Bueno, un recorderis de lo que presentamos el año pasado sobre algunos aspectos generales del síndrome de Down. Es la alteración cromosómica más frecuente, es la principal causa genética de discapacidad intelectual en todo el mundo, y una prevalencia general de 1 entre 650 a 700 nacidos vivos, y es mucho mayor en abortos, es 1 en 150 abortos. El cromosoma 21 es uno de los 23 pares de los cromosomas humanos. Es el cromosoma somático humano más pequeño con 400 genes, solo el 1% del genoma. Por lo tanto, como tiene pocos genes, estos niños pueden sobrevivir hasta la etapa infantil y etapa adulta. Los fetos con trisomía de los cromosomas mucho mayores no son viables y por eso solamente las trisomías 21 pueden sobrevivir hasta la adultez. Los 18 y 13 fallecen al nacer y todos los demás ni siquiera se describen porque son parte de abortos. El síndrome de Down se debe entonces a una trisomía completa del cromosoma 1 o una trisomía parcial que incluye la región crítica 21q22.3, que es la que tiene los genes más alterados. El 95% de los síndromes de Down se debe a una trisomía completa o regular, el 95%. Mosaicismo solamente un 3%. El mosaicismo se refiere a niños que tienen un mosaico, algunas células normales y otras células con el cromosoma 21 extra, y menos de un 2% son niños que tienen una translocación no equilibrada, que tienen 46 cromosomas, pero uno de estos cromosomas, usualmente el 14, contiene un material cromosómico pegado del 21. Esa es la translocación 14-21. El típico cariograma, en que hay 47 cromosomas y el 21, ustedes ven que es muy pequeño, tiene una trisomía. Comparen el tamaño del cromosoma 21 con el cromosoma 1 o 2, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el origen de esta trisomía? Es una no disyunción en el momento en que los gametos se separan. El 85% de los casos esta no disyunción es por el óvulo, o sea, el 85% la culpa, entre comillas, es materna, y el 15% es la no disyunción en el espermio. Bueno, actualmente vemos niños Down, muchos en la calle, antes los tenían ocultos en la casa. Hay una muy un bonito documental de la directora Maite Alberdi, Los niños, en que muestran la vida de un grupo de adultos ya con síndrome de Down que interactúan entre ellos,
se enamoran, realizan trabajos, algunos remunerados. Entonces muchos que ven a estos niños dicen, ah, entonces no, que estos niños Down deben ser mosaicos. No, no es así. Estos niños son síndrome de Down, en que ahora nosotros les damos educación e integración a la sociedad. ¿Cuál es la patogenia del síndrome de Down? Sabemos que tiene un 50% de un material cromosómico extra del cromosoma 21. Lo que uno está acostumbrado a pensar que esto es porque tienen más cromosomas, y entonces por genómica hay una sobreexpresión de genes. Sí, es cierto, la genómica lo explica, pero hay otros factores que no lo explican. La transcriptómica, porque hay desregulación, en los Down hay desregulación de elementos genéticos no codificadores como microRNA con expresión anormal de genes que no necesariamente están en el cromosoma 21. Es decir, en el cromosoma 21 hay factores controladores que controlan la expresión de genes en otros cromosomas. Y también se ha visto que hay alteración de la proteómica, es decir, hay influencias epigenéticas en la patogenia de los diversos síntomas y signos del síndrome de Down. ¿Qué encontramos nosotros en el trabajo que publicamos el año pasado? Que básicamente es la segunda serie mundial, la segunda serie en número en el mundo de Doppler umbilical en trisomía 21. Entonces, esto es Doppler umbilical con el índice de pulsatilidad y el Doppler umbilical con T medio. Entonces, cada uno de los puntos representa un niño con síndrome de Down. Recordemos que el percentil 95 es lo malo. Y vemos que al principio los niños con síndrome de Down tienen un Doppler más o menos normal y después en el segundo y tercer trimestre la mayoría de los niños tienen un índice de pulsatilidad alterado. Viceversa, en el T medio al principio están normal y después se empiezan a caer y la gran mayoría de los niños y al final tienen un T medio alterado. En números, acá esta tabla, en T medio parten antes de las 20 semanas un 27% de T medio anormal y a término, entre 36 y 40 semanas, un 91% de los niños tienen T medio alterado. Lo mismo para índice de pulsatilidad. Los valores anormales pasan de 39 hasta un 78%. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este trabajo? Los fetos con trisomía 21 tienen placentas alteradas que se expresan por una resistencia umbilical aumentada. Esta alteración de la umbilical y de la placenta parece comenzar alrededor de la mitad del segundo trimestre y aumenta con la edad gestacional. La restricción de los fetos con síndrome de Down, que está entre alrededor del 25 al 30%, parece ser primariamente de origen placentario y no fetal, como se creía anteriormente. Y el pequeño grupo de los fetos que tenían un Doppler umbilical normal, es decir, que suponemos tenían una placenta normal, tienen un crecimiento similar o incluso superior a lo de los fetos euploides. ¿Cuáles fueron las implicancias clínicas que nosotros planteamos en este trabajo? En un feto con síndrome de Down, con crecimiento y otros parámetros normales, el hallazgo de un Doppler umbilical anormal no debe determinar una interrupción precoz. A la inversa, en pacientes que tienen un mal control del embarazo, que presentan un Doppler anormal y un crecimiento normal o levemente disminuido, debe alertar sobre la posibilidad de un síndrome de Down no diagnosticada previamente, que hemos tenido varios casos. Y tercero, eso no obsta que un Doppler con flujo cero o reverso en el síndrome de Down es de mal pronóstico, al igual que los fetos euploides, y sí debe determinar una interrupción precoz. Acá tenemos una foto en Sevilla, el Archivo General de Indias. En este edificio se guardan todos los archivos de todos los periodos coloniales de España. Hay 80 millones de páginas y aquí los historiadores de toda Latinoamérica bucean en el Archivo General de Indias. Este es el Parque María Luisa en Sevilla. Es preciosa. En este enorme edificio se filmaron partes de Star Wars. Ya,
aquí, a partir de ahora, comienza lo nuevo, lo que queremos aportar en esta reunión. ¿Cuál ha sido la incidencia de síndrome de Down en el Hospital San Juan de Dios? Acá tenemos desde el 2008 al 2019. La estadística la tenemos bastante bien en los últimos años. Acá tenemos el número de casos por año, el número de partos por año, la incidencia porcentaje y la incidencia por número de pacientes. Y acá vemos que el número de casos 6, 7, 1, 1, 9, 5, 3, 7, 4 y 13 casos que tuvimos el año pasado. Y la incidencia en cuanto por número de pacientes pasó 1 en 3.900, 1 en 700, 1 en 1.200, 1 en 490, 1 en 940 y el año pasado tuvimos una incidencia de un síndrome de Down por cada 245 partos. La incidencia general que se ha escrito ha sido de 1 en 700, en los últimos 6 años 1 en 540 y el año pasado 1 en 245. ¿Cuál es esta causa? O sea, la elevación de la incidencia de síndrome de Down en nuestro hospital ha sido enorme. ¿Cuál es la causa? No lo sabemos. Hay claramente un aumento de la edad promedio de nuestras embarazadas, pero esto no explica este enorme aumento de la incidencia. ¿Fue azar el año pasado? No lo sabemos. La estadística de este año, con toda la pandemia, no la hemos podido llevar bien. Y no sabemos si este fue un fenómeno puntual al azar o realmente tenemos una epidemia de niños con síndrome de Down. ¿Eso por tiempo cuánto? Ya, vamos a ver ahora casos clínicos de mielodisplasia en síndrome de Down. Sí, ya aumentó. Apaguen los... Pablo Cuadra, tienes el micrófono abierto. Ya. Acá tenemos el primer caso del año 2006, una paciente de 39 años, multípara de 1, sana, no tenía ecos precoces, estamos hablando de hace 14 años. A las 31 semanas fue enviada a nuestro servicio por una ecografía alterada. Encontramos que la longitud del hígado estaba sobre el percentil 95 y tenía un vaso grande. Encontramos entonces que tenía una hepatosplenomegalia con calcificaciones, un hidropericardio leve, y sospechamos que había una anemia fetal, sospechamos también un TORCH. El Doppler umbilical mostraba un flujo reverso y el T medio estaba alterado de 110 milisegundos. Acá tenemos las fotos. Este es un corte sagital, acá está el tórax, el diafragma, y aquí tenemos un hígado enorme que llega muy abajo, y el tamaño de este hígado era de 64 milímetros en longitud. Y además tenía calcificaciones, ustedes se fijan, ahí esas imágenes. En un corte transversal tenemos el hígado que ocupaba gran parte del abdomen con calcificaciones. Ahí estaba el estómago que estaba comprimido por el hígado y el vaso que también destacaba mucho. Esta es la misma foto del hígado. Y a nivel de corazón había una pequeña lámina de hidropericardio. Este niño al día siguiente de su ingreso tuvo que ser operado por deterioro de la unidad fetoplacentaria, tenía un registro alterado, un flujo 0. El Por diagnóstico, favor, Joaquín, parece que tenía el micrófono prendido. el diagnóstico fue un síndrome de Down, ductus arterioso resistente, hizo lo que en ese tiempo se llamaba una reacción leucemoide, el cariograma confirmó una trisomía 21. El niño evolucionó con insuficiencia renal aguda, falla multisistémica y fallece a los 15 días de vida. Segundo caso del año 2013, una paciente de 27 años, multípara de 1, a las 27 semanas fue enviada por una eco alterada. Nosotros le encontramos una ascitis, un labio leporino complejo, hipoplasia del hueso nasal, hepatomegalia de 60 milímetros y calcificaciones hepáticas. El Doppler umbilical estaba alterado y el T medio estaba alterado. Acá está la imagen, se ve un corte oblicuo, se ve el hígado con calcificaciones hepáticas, se ve una ascitis importante. Acá en un corte transversal, nuevamente el hígado que ocupa gran parte del abdomen fetal y ascitis.
A las 27 semanas tenía este Doppler umbilical, un Doppler umbilical que estaba alterado, pero con flujo diastólico presente. Y 3 semanas después, el flujo diastólico se fue a 0. Pensamos en interrumpirla, le pusimos corticoides, sin embargo, el día que la vamos a interrumpir, encontramos esto, una onda EA invertida, tenía una bradicardia mantenida en 93 latidos por minuto y prácticamente no tenía flujo de salida a nivel de la aorta. Esto era un feto moribundo, el feto falleció 2 horas después de esta ecografía. Pediría por favor que apagaran los micrófonos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Doctor Busto, usted participantes puede silenciarlos a todos, pero solo usted tiene esa posibilidad. Sí, eso voy a ver. Silenciar. No sé cuál es. Hay un iPhone que está... Bueno, tenía entonces a las 31 semanas 2.640 gramos, feto muerto en útero. El diagnóstico postnatal fue un síndrome de Down. Hidrox no tenía autopsia. Aquí no tenemos la confirmación anatomopatológica. Tercer caso, la paciente NZ del año 2014, 38 años, multípara de 1, sana. Esta paciente tenía una ecografía de 11-14 alterada, con hueso nasal ausente y terreno aumentado, no se realizó amniocentesis y ingresó a las 36 y media semanas por registros no reactivos y hepatomegalia. Tenía un hígado de 62 milímetros sobre percentil 95, calcificaciones hepáticas, vaso aumentado a tamaño, fémur corto, húmero corto, placenta engrosada de 67 milímetros y huesos largos cortos. Acá tenemos las fotos, tenemos nuevamente esta imagen en que el hígado ocupa prácticamente todo el abdomen, el vaso también está destacable, el estómago queda comprimido entre el vaso y el hígado, hay calcificaciones hepáticas. Este es otro corte también, un poco más abajo se ve el hígado, y el tamaño del hígado era enorme, en un corte transversal 86 por 63 milímetros, el estómago comprimido y el vaso muy grande. Este es el hígado a lo largo, con el corazón acá, 62 milímetros de longitud. ¿Cuál era el Doppler? El Doppler umbilical, el IP era normal, el T medio estaba alterado y la cerebral media estaba alterada. El ducto venoso era normal. O sea, la situación está más o menos tranquila. En el examen cardíaco hay una cardiomegalia, el corazón estaba muy grande, había hidropericardio y la placenta destacada porque era muy gruesa y una placentomegalia. El índice cardiovascular de Juta era de 7 puntos. Entonces diagnosticamos una insuficiencia cardíaca predominio derecho, hepatosplenomegalia, muy probable trisomía 21. Y al día siguiente se realizó una cesárea con 36 semanas, 3.230 gramos, grande para la gestacional Apgar 4-7. Evolucionó con insuficiencia cardíaca, reacción leucemoide, pero lograron sacarla adelante y este niño está vivo 6 años después. No tenemos más antecedentes, estamos buscando la ficha. El tercer caso, que es de este año, la paciente CB, una paciente de 33 años, primigesta, tenía translucencia aumentada, pero la eco de 22-24 semanas era normal. A las 29 semanas encontramos un hueso nasal pequeño, una hipoplasia de hueso nasal, tenía una facies sugerente de síndrome de Down, macroglosia, polihidroamnios. Y la ecografía que a las 22 semanas la habíamos encontrado normal, nos encontramos que tenía una CIB y una CIA amplia.
ahí se ve un canal AB, y por lo tanto una muy probable trisomía 21. Acá está el canal AB con un Doppler que lo demuestra. ¿Cuál era el Doppler? El índice de pulsatilidad estaba alterado, el T medio estaba alterado, todo esto era concordante con el estudio que habíamos presentado. A las 30 semanas, una foto del niño, la hipoplasia del hueso nasal, fémur corto, húmero corto. Acá tenemos un video que muestra el corazón. Ahí está el corazón con el canal AB. Prácticamente hay una válvula AB única, con una gran comunicación, una CB y CIA. Bueno, entonces húmero y fémur corto, CB y CIA amplia, medio alterado, DB límite, y se realizó una amniocentesis y ya teníamos posibilidad de hacer FISH, y el FISH nos llegó a las 24 horas que teníamos confirmada una trisomía 21, y la seguimos vigilando. Sin embargo, a las 34 semanas el Doppler se nos echó a perder rápidamente, el flujo se hizo 0, incluso flujo con episodio de flujo reverso, perdón, duplo umbilical con episodio de flujo reverso, el T medio mucho más alterado con 107 y la cerebral media alterada. Es decir, hubo un compromiso desde las 32 a las 34 semanas, hubo un deterioro bien importante del Doppler. Por lo tanto, bueno, revisamos el hígado, encontramos múltiples calcificaciones hepáticas que no habíamos visto anteriormente, el hígado estaba más grande, así que concluimos que el niño tenía una trisomía 21, el crecimiento estaba en percentil 25-50, canal AB, hepatomegalia, y recién, en este caso, hicimos el diagnóstico de una muy probable mielodisplasia. Se realizó maduración pulmonar, no había cupo en nuestra unidad de neonatología, y con 34 más 5 semanas se trasladó a la clínica Indice para su interrupción, y la cesárea fue el día siguiente, el 22 de enero. Un niño de 2,45 kg, Apgar 99, se confirmó una trisomía 21. En forma anecdótica me contaron que cuando este niño iba a ser operado, los neonatólogos hicieron el típico comentario irónico acompañado de una sonrisita, así que los obstetras dicen que tiene mielodisplasia. Vamos a ver si es cierto. Y efectivamente era cierto, hubo bastante dificultad en el tratamiento de este niño. Se encontró una mielodisplasia, hepatomegalia, el recuento de glóbulos blancos fue de 100.000, con abundantes blastos. Se realizó quimioterapia y se logró recuperar el recuento de blancos, y actualmente el niño está en su casa en espera del resultado del examen de mutación de GATA1 que se envió a Estados Unidos. Aquí está el resumen de nuestros 4 casos, edades gestacionales 31, 27, 36 y 34, todos a mediados del tercer trimestre. El Doppler umbilical en estos niños fue flujo reverso, flujo 0, flujo normal y flujo 0, 3 con flujo 0 reverso. El T medio estaba alterado en todos los niños. La cerebral media en un caso no estaba consignado, en 2 casos estaba normal y en 1 estaba alterado. La hepatomegalia en los 4 niños, en 2 de ellos una hepatomegalia muy importante. Calcificaciones hepáticas en todos los niños. Placenta engrosada no consignada en los primeros 2 casos, sí en el tercero, en el cuarto no. El monitoreo fetal, el registro basal estaba alterado en todos los niños, y los resultados perinatales fueron muerte neonato, feto muerto en útero y 2 niños vivos. Entonces, ¿cómo esto que tenemos mielodisplasia y diagnosticamos, de 4 casos que encontramos, solo diagnosticamos 1? Fácil. Si no se conoce la enfermedad, no la diagnosticamos. ¿Qué es la mielodisplasia? Es una enfermedad que ha tenido varios nombres. Mielodisplasia, trastorno mieloproliferativos transitorio, mielopoiesis anormal transitoria, etc. Yo me quedé con el nombre mielodisplasia porque es más antiguo y más corto.
Esto incluye un espectro de una diversa cantidad de alteraciones medulares de los niños, policitemia, macrocitosis, reacción leucemoide y, lo más complicado, leucemia megakarioblástica aguda, leucemia linfoblástica aguda. Obviamente yo no soy hemato-oncólogo, menos hemato-oncólogo infantil, así que vamos a dar solamente trazas de lo que se trata la mielodisplasia. La mielodisplasia es una patología exclusiva del síndrome de Down, que una incidencia del 10% de los niños con síndrome de Down. O sea, de los 78 casos que tenemos consignados, deberíamos haber encontrado 8 casos, y solamente encontramos 4, y de los 4, 3 fueron con diagnóstico retrospectivo y 1 solo con diagnóstico prenatal. Y está relacionado a mutación de GATA1. En el síndrome de Down la leucemia es muy frecuente, la incidencia es del 1 al 2%. La leucemia linfoblástica aguda es 20 veces más frecuente que los niños sin síndrome de Down, y la leucemia megacarioblástica es 500 veces más frecuente que los niños sin síndrome de Down. ¿Cuál sería más o menos la fisiopatología? Yo estuve revisando el tema, hay muchos espacios todavía para conocer cómo funciona esto. Pero más o menos así, los recién nacidos con síndrome de Down, un 10% tienen mielodisplasia, o leucemia transitoria, o trastorno mieloproliferativo, el nombre que ustedes quieran ponerle. Se usa proliferación de células blásticas, el cuadro clínico es variable, y la mayoría de las veces producen una remisión espontánea. En el último caso hubo que hacer quimioterapia. Y este síndrome mielodisplásico, en etapas en que el niño, entre los 6 meses y los 4 años, un 30% de estos niños hacen leucemia megacarioblástica. Y todo esto está relacionado a GATA1. ¿Qué es GATA1? GATA1, esa es mi gata, que está encima de mi computador cuando estaba preparando este trabajo. Pero esta no es la gata. GATA1 es esta proteína. GATA1 es un factor de transcripción implicado en el crecimiento celular y cáncer. En el feto regula el paso de la hemoglobina fetal a la hemoglobina adulta, y en la etapa postnatal tiene un papel en el desarrollo y diferenciación de las diversas líneas medulares, de los eritrocitos, leucocitos y megacariocitos. Es la que tiene que ver cómo se van separando desde las células madre en la médula hacia las diversas líneas celulares. Entonces, en los niños con síndrome de Down se produce una mutación de GATA1. Entonces, la hematopoiesis en el feto comienza en el hígado alrededor de las 5 semanas de gestación. Alrededor de las 20 semanas se produce el switch de la hematopoiesis desde el hígado a la médula ósea, pero si hay una mutación de GATA1, continúa la hematopoiesis a nivel del hígado, y eso explica la hepatosplenomegalia y da el trastorno mieloproliferativo al nacer. Hay diversos estudios, me llamó la atención este estudio de Heller, que estudió GATA1 en hígados fetales de niños con trisomía 21, y no se detectaron mutaciones en los hígados de 12 a 25 semanas, concluyendo que las mutaciones de GATA1 ocurren tardíamente en la hematopoiesis fetal en la trisomía 21, o sea, la mutación ocurre por ahí por las 20 semanas. Ahora, ¿cómo Heller estudió los hígados de los niños? Porque estos eran hígados de niños abortados. Entonces, más o menos lo mismo, célula hematopoietica con trisomía 21, tienen mutación de GATA1, hacen una leucemia, una displasia transitoria, la mayoría de veces remiten, pero algunas líneas celulares quedan con el clon de la leucemia transitoria, y debido a otros eventos genéticos y epigenéticos, en un 30% de estos niños ya en su etapa infantil hacen leucemia linfoblástica o leucemia megacariolástica. ¿Cómo es la fisiopatología? Porque estos niños hacen hepatomegalia. La fisiopatología es en cierto modo parecido a lo que conocemos de la isoinmunización RH. Hay proliferación de blastos en el sistema reticular endotelial, vaso e hígado. Esto explica la hepatosplenomegalia. Como el hígado se empieza a llenar de células blásticas, empiezan a fallar el resto de sus funciones, empieza a aparecer anemia, disfunción hepática.
La anemia, disfunción hepática, va a producir insuficiencia cardíaca. La disfunción hepática también produce hipoproteinemia. La hipoproteinemia y la insuficiencia cardíaca en conjunto van a producir el hidrox, y el hidrox va a explicar finalmente la placentomegalia. Entonces tenemos hepatomegalia, esplenomegalia, insuficiencia cardíaca, hidrox y placentomegalia, que son las diversas patologías que vimos en nuestros pacientes. ¿Y qué pasa con el Doppler de flujo cero o reverso? Esto no ha sido informado, revisé los informes anteriores, los reportes anteriores de mielodisplasia, y no dice nada del Doppler. Entre los 9 fetos que tenemos en nuestra base de datos que tenían flujo cero o reverso en el tercer trimestre, 2 de 9 eran debido a mielodisplasia, un 22% de los casos. O sea, si tenemos un niño con síndrome de Down que hace flujo cero o reverso, ojo, puede tener una mielodisplasia. ¿Y por qué ocurre esto? Pensamos que habrá invasión de las velocidades terciarias con obstrucción mecánica, y encontramos este trabajo, dice trastorno mieloproliferativo relacionado a gata en trisomía 1 complicado por vasculopatía fetal trombótica. Entonces, se producen trombos a nivel de cordón y de los vasos coriónicos con apoptosis de las vellosidades, y además invasión de aquí en esta foto de abajo a la derecha, invasión de células blásticas en placenta. Entonces, hay metástasis, entre comillas, a placenta, hay trombos en la placenta, y esto nosotros pensamos que podría explicar por este rápido deterioro de los niños en el Doppler. Se han hecho algunos intentos de terapia en útero, transfusión intrauterina, sí se ha hecho, ha resultado, pero algunos dicen que, bueno, se podría mejorar solo, y algunos han postulado, pero no se ha hecho, hacer quimioterapia in útero. En resumen, en la mielodisplasia, ¿qué es lo que se sabe? La mutación de GATA1 aparece en el segundo trimestre en estos niños, la patología clínica aparece en el tercer trimestre, 30 a 34 semanas, se asocia a hepatosplenomegalia y calcificaciones hepáticas. Eso es lo que se sabe y lo que muestran los diversos reportes anteriores. ¿Qué es lo que observamos en nuestros casos? Que es lo nuevo. La mielodisplasia en útero puede producir un rápido deterioro del Doppler umbilical por obstrucción mecánica o vasculopatía fetal trombótica. 2. La aparición de flujo ausente o reverso en trisomía 21 debe hacer sospechar y buscar mielodisplasia. Y 3. Lo que ya sabíamos del trabajo anterior es que el flujo ausente o reverso en trisomía 21 es mandatorio de interrupción sí o sí. Una última toma de Sevilla, está drenado por el río Guadalquivir. Esta es la famosa Torre de Oro que la construyeron los árabes. Sevilla era el puerto monopólico al que llegaban todo el comercio con las Indias, con América. ¿Sí? Todo lo que se importaba, exportaba a América, llegaba a la costa y subían los galeones por el Guadalquivir, 60 kilómetros hasta Sevilla, y ahí se realizaba el comercio. Por eso esta ciudad era, en esos tiempos coloniales, era muy pujante. Y durante las semanas anteriores hicimos un ciclo de clases de hemodinamia fetal por los becados, que pusimos las clases en un canal de YouTube, y esta reunión clínica también la vamos a poner ahí están los datos. Y eso es lo que les quería contar. Sí, no, Gracias. Gracias, Doc. Muy buena reunión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿No hay más preguntas? No. Felicitaciones, como siempre, Juan Carlos. Gracias. Gracias, Pablo. Doc, Oye, una pregunta. Juan Carlos. ¿Sí? Oye, bueno, felicitarte por tu presentación. Yo lo que te quería consultar, comentar primero es que todo lo que ha significado la ecografía en la obstetricia, cómo hemos convertido al feto realmente en un paciente y cómo el paciente es capaz de entregar ciertos elementos de enfermedades importantes como las que tú has ido pesquisando.
el otro aporte, la gran rama de la biología molecular, ¿no es cierto?, que está en pleno desarrollo y que es el campo más amplio de investigación actualmente en la ciencia, que permite llegar, ¿no es cierto?, a diagnósticos moleculares ya. Ahora, te quería consultar porque como en el mundo hay mucho aborto, digamos que por razones distintas a las que tenemos, más amplias que las que tenemos nosotros, hay poca experiencia probablemente en este trastorno y en estas descripciones, digamos, en la literatura. Yo no sé si tú revisaste literatura con publicaciones similares a esto, porque esto debe ser bastante novedoso, estudiar a los síndromes de Down, porque muchas veces en el mundo síndrome de Down son abortados. No sé qué opinas de eso. Bueno, ese es el problema, porque ahora con todo el diagnóstico prenatal y que el 99% de los países tienen ley de interrupción voluntaria del embarazo, la gran mayoría de las síndromes de Down son diagnosticados y en los países desarrollados, en muchos países, estos síndromes de Down son interrumpidos o abortados precozmente, así que probablemente van a haber cada vez menos trabajo al respecto. En la literatura vimos que hay como 35 casos de diagnóstico prenatal de mielodisplasia, pero son todas case report, la máxima serie son 2 o 3 casos, así que eso va a ir disminuyendo. Nosotros también mandamos a revisión un trabajo sobre Doppler en trisomía 18 y trisomía 13, que tenemos un gran número de Doppler umbilical en trisomía 18 y 13 en el segundo y tercer trimestre, que no hay nada en la literatura, nada, porque todos los niños se abortan. Así que evidentemente estos trabajos van a durar poco hasta que empiecen a averiguar también para trisomía 21 en nuestro país. Muy bien. Doctor, una pregunta. Bravo. Mire, lo que pasa es que, sí, mire, pensando en la leucemia finalmente y el aumento de las células circulantes, no sé si el pico sistólico de la ACM tenga algún rol, como por ejemplo en una poliglobulia, que podría tener una velocidad sistólica disminuida. No sé si... Estos niños en general lo que hacen no es policitemia, o sea, hacen policitemia al nacer, pero dentro del útero tienden a hacer anemia porque disminuye la hematopoiesis en el hígado. Hacen anemia y en uno de los casos tuvimos un pic de ACM elevado. Ya, gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Adiós.